Siempre es un gusto para mí platicar con un compañero de oficio. Esta noche con el periodista Jorge Fernández Menéndez. Carlos, qué gusto. Que tiene la cualidad de, dominar el oficio que practicamos en las distintas plataformas, prensa, radio, televisión. Entiendo que también estás en redes sociales. Lo que se pueda. Salte del vecindario cibernético. Ex compañero mío de páginas en Milenio y que actualmente lo pueden ustedes leer en Excelsior. Y acaba de publicar uno más de sus libros, que es sobre el secuestro, asesinato y el narcotráfico en Guerrero, a propósito de la noche de Iguala, ocurrida hace poco más de 4 años, ¿no? 26 y 27 de septiembre, ¿no? Sí. Del 2014. Comparto con Jorge el hilo esencial de lo ocurrido con los 43 estudiantes normalistas, que es una historia, creo que muy difundida, pero en este libro que publica Cali Arena, organizado de tal manera que uno ya puede releer o ustedes conocer, entre otras cosas, las intercepciones hechas por la Agencia Antidrogas de los Estados Unidos, que corroboran pues que estos muchachos los levantó la policía de Iguala y en complicidad con la de Cocula los entregó a una banda delincuencial que los asesinó y sus cuerpos los quemó, si no todos, a casi todos, en el basurero de Cocula. Esa es la línea argumental fundamental. Hay cosas que no sabemos, el libro comienza diciendo eso, hay cosas que no sabemos de lo que ocurrió esa noche, ahí sigue habiendo algunos puntos oscuros, incluso no sabemos si todos los muchachos fueron quemados ahí. El último estudio, el que hicieron los 5 expertos internacionales, confirman que hubo un incendio ahí en Cocula, que ahí se tienen que haber quemado por lo menos, dice el estudio, 20 cuerpos. Pudieron ser más o pudieron ser menos. Hay puntos que no conocemos al detalle, pero sí sabemos que eso pasó. Y yo creo que eso es fundamental. Sabemos que los chavos fueron levantados, secuestrados, como le querramos decir, detenidos por la policía municipal, fueron llevados a instalaciones de la policía municipal, de ahí fueron trasladados, fueron entregados a los sicarios de Guerreros Unidos, colaboró la policía de Cocula, aparentemente policía de Huitzuco también, y desde ahí se los llevaron y los asesinaron. Eso lo sabemos, no solamente por las investigaciones, por el propio testimonio de los asesinos. Tenemos las filmaciones de los testimonios de los asesinos. Aunque se alega que son testimonios que dan porque fueron torturados. Bueno, si tú le dices la mayor tortura que se ve a uno de los jefes de los sicarios es que está en una silla interrogado por una mujer y tomando refresco. Tomándose un refresco, claro, y contando de manera relajada y descarnada lo que hicieron con esos muchachos. Y están cada uno de esos, son 5 sicarios, los testimonios que están ahí son de 5 sicarios, todos están tomados por separado, todos están tomados los testimonios en oficinas, salvo uno que tiene un golpe que se le produjo cuando lo detuvieron, ninguno se lo ve ni siquiera alterado. Eso es lo que tú dices, quizás es lo que más asombra, no están ni siquiera alterados, están contando como contando un Chivas América, cómo mataron a los muchachos. Uno dice, sí, yo me eché 3, el otro, uno dice una cosa terrible, que probaron la carne de uno de los jóvenes. Que no te comes un pedazo, sí, le que no dice te comes un pedazo. Entonces, bueno, eso es lo que sabemos de lo que ocurrió en Ayotzinapa. Bueno, y no hay una versión, aquí lo documentas claramente, no hay una versión medianamente sólida que nos lleve a pensar lo contrario.
a esta versión. No hay ninguna otra versión. Ninguna. Ninguna. Cuando los que dicen, amigos que dicen que fue el Estado el que mató a estos muchachos o el que secuestró a estos muchachos, si interpretan que fue el Estado porque fue la policía municipal con las autoridades municipales, con complicidades aparentes con algunos funcionarios quizás del gobierno estatal y demás, bueno, sí, pero el Estado como tal no fue. El Estado, pero de Guerrero. Claro, este fue un crimen del narcotráfico, relacionado directamente. Pero además conceptualmente, pues el Estado lo constituye no solamente la autoridad, sino la población, el territorio. Sí, por eso. Y del Estado formamos parte también tú y yo. Sí, vamos a terminar leyendo todos a Gramsci, pero... No, digo, todos habríamos asesinado a esos muchachos. Y cuando se dice que fue el ejército, por ejemplo, que es el tema que está ahora, hay dos versiones. Una que fue el ejército directamente el que participó en la desaparición de los jóvenes. Otra versión que se ha manejado ahora de que no, que el ejército rodeó Iguala para que los policías pudieran hacer esto, despacharse a su gusto. A ver, en el cuartel militar ahí de Iguala había esa noche 89 elementos. De esos 89 elementos, 20 fueron a atender una emergencia de un incendio de un tráiler, llegaron ya mucho más tarde. De los que quedaban están los que están de guardia, los que son cocineros, los que limpian y demás. Y algunos salieron e inclusive fueron una patrulla a ver, pues más o menos qué había ocurrido, pero como alguna vez declaró el secretario general de división, Salvador Cienfuegos, pues había habido en ese tiempo 100 y pico de movilizaciones de los muchachos de Ayotzinapa, claro, y el ejército jamás había intervenido. Que el ejército no tiene atribuciones. Y en este caso ninguna autoridad le pidió auxilio al ejército o apoyo, ni las municipales a la seguridad pública del Estado, ni ninguna de estas dos al ejército, como ni en el C4 de la ciudad. Los soldados salieron, los mismos que habían ido a ver la emergencia del camión, una patrulla, salió, se encontró con un grupo de muchachos en un hospital privado, un pequeño hospital privado, pidió unas ambulancias para ellos, reportó que había 3 muertos de un enfrentamiento también que no tiene mucho que ver con lo de los estudiantes, que es un enfrentamiento entre Rojos y Guerreros Unidos que se dio ahí cerca. Y hay otro joven soldado al que en medio de todas estas turbulencias llegan los policías municipales y le decomisan una moto, sí, que es del ejército y se la llevan, sí, entonces sí, que va a reclamarla al Ministerio Público su moto que se la habían llevado los municipales. Bueno, es tragicómico, pero es así, eso es bueno, lo que... y hay que recordar a propósito de jóvenes en aquella noche siniestra que uno de los 43 pues tenía formación militar. Es decir, murió un soldado, no sé si con licencia, con permiso o desertor del ejército, era estudiante en la normal de Ayotzinapa. Tengo entendido que es un soldado que se registró como estudiante en Ayotzinapa, porque hay que recordar que de los 43 jóvenes desaparecidos, 40 son de primer ingreso, que acababan de ingresar. Y dos que inclusive llevaban el pelo largo, sí, y no estaban casi a rape, pues ya iban más avanzados, ¿no? El cochiloco y otro muchacho, y después el otro joven que apareció muerto en un camino de forma brutal también, sí, que eran más dirigentes ya de la escuela. Y de los que corrió la presunción de que pudieran estar trabajando precisamente para la banda contraria a Guerreros Unidos, la de los Rojos. La de los Rojos. Por lo menos eso es lo que dicen los sicarios, y es también lo que se escucha en las grabaciones que tardó 2 años la DEA en entregar, sí, entre los jefes de Guerreros Unidos en Chicago. Jorge, cómo me estoy portando, fíjate, estoy aquí de tu atril. Me parece muy sano, por eso trabajamos juntos tantos años. Para que vean ustedes, uno de los libros que ha hecho Jorge, quien no solamente es periodista en el mejor rango a que puede aspirar un periodista, que es ser reportero, sino que ha sido un estudioso de las organizaciones delincuenciales de la droga, y tienes, pues ya es tu libro número, ¿qué? 14 libros
Sobre el tema del narcotráfico, No, sobre todo. hay de todo, ¿O pero hay de debe chile ser dulce y de manteca? como 8 o 9 son el tema del narcotráfico. Bueno, aquí, para mí al menos, porque también creo haber seguido en mucho detalle la noche de Iguala, para mí algo de lo más importante con tu conocimiento que aportas en este libro es algo así como la cartografía o el mapa delincuencial en Guerrero, donde antes de aquella noche de Iguala, pues ya había habido un titipuchal de desapariciones, ¿no? En la zona de Iguala hay por lo menos 300 desapariciones anteriores de la misma época que la de los jóvenes de Ayotzinapa. Es un modus operandi de la guerra entre los cárteles. Y también con desenlace en esta manera de deshacerse de los cuerpos, que era quemándolos hasta su carbonización. Quemándolos, enterrándolos, aparecen en fosas comunes, desmembrados, en asesinatos. Menos de un año antes hay un enfrentamiento entre las dos corrientes hegemónicas de lo que era el PRD en Iguala, que termina con la muerte de los dirigentes, que se dice ahora que fue responsabilidad directa de Abarca, entre el grupo Abarca y el grupo bejaranista, que eran los que operaban ahí, que se disputaban la alcaldía de Iguala. Bueno, y la esposa de Abarca, que por cierto es una de las 100 y pico de personas sujetas a proceso, pues con parientes poco presentables, ¿no? Metidos en el narcotráfico. Sus 4 hermanos son los 4 líderes de Guerreros Unidos, 2 muertos y 2 con vida. Los cuñados del presidente municipal, en ese tiempo perredista, ¿verdad? Perredista. Y apoyado por los actuales del PT y de Morena, o los equivalentes de aquel tiempo. ¿Cómo se llama? Lázaro Mazón, ¿no? El que era su padrino político. Y además un hombre que pasó de vender joyitas casa por casa a tener centros comerciales. En un par de años, como todo personaje de Iguala que se precie. Jorge, te felicito. Fíjense aquí la fotografía que dice bienvenidos a Cocula en la portada de este libro de Ediciones Cali Arena, de mi querido, respetado Jorge Fernández Menéndez. Querido Carlos Marín, mi director durante muchos años. Muchas gracias, Jorge, muchas gracias a ustedes y buenas noches.